Buenos días, mi nombre es Víctor Vázquez. Entonces aquí la idea es revisar una aplicación para poder predecir propiedades en fundiciones de hierro nodular y hierro gris. El objetivo aquí es primero pues, lograr una pieza de buena calidad. Estos son algunos de nuestros clientes. No todos estos están en el área de fundición. Aquí tenemos clientes de todo, ¿no? Pero sí destacan algunos nombres, como Nemac, por ejemplo, como Male, Urrea, ¿va? Dana, ¿va? Entonces, son algunos de los que podrían destacar, ¿va? Damos entrenamientos en diferentes áreas de conocimiento, y sobre todo establecemos que nuestros cursos son típicamente fundamentos y aplicaciones. Entonces, hablamos de los procesos en base a las variables fundamentales, porque entender los problemas es el 90% del trabajo, es entenderlos. Nuestros cursos están armados de esa forma, donde es más importante la variable fundamental. Nos ayuda a explicar el por qué puede estar ocurriendo algo en un proceso de manufactura. En cuanto a la industria de la fundición, los requisitos del mercado son ahora más estrictos. Necesitamos diseños nuevos y complejos. Una preocupación es la vida de los herramientales. Necesitamos unas determinadas propiedades mecánicas como la parte final del proceso de fundición, ¿sí? O la parte de aprobación de la fundición. ¿Sí? Integridad de las piezas, obviamente que las piezas sean de buena calidad y que tengamos un buen control del proceso. Entonces lo que queremos es predecir, entregar a tiempo, mejorar productividad. La solidificación, lo que necesitamos reproducir es el comportamiento que tiene la realidad del material. El material, al momento de solidificarse, se van formando lo que se conoce como dendritas, ¿sí? Y entre las dendritas vamos a tener una fase líquida hasta que obviamente alcance solidificación. Entonces, ese comportamiento debemos de reproducirlo al momento que estamos haciendo la parte de la simulación, tanto para simular rayos abiertos como para simular o encontrar porosidades internas, ¿no? El Procast, que es la solución de ese grupo de la que vamos a hablar hoy, es un programa con el cual se pueden hacer diversidad de procesos. Prácticamente todos los procesos que existen se pueden hacer con Procast. Solo hay algunos para los cuales es necesario módulos, módulos adicionales, como puede ser para la fundición semisólida, para la fundición de la espuma perdida, para las fundiciones de investment casting cuando el molde está expuesto a radiación, eh, y este y tendríamos ahí algunas otras, como la función centrífuga también, por ejemplo, ¿no? También se pueden, con ese mismo programa, podemos hacer el soplado de corazones y para algunas aleaciones hacer la simulación de tratamiento térmico, ¿no? Que con la simulación de tratamiento térmico podemos ver distorsiones, o fracturas, o indicadores de fracturas más propiamente, después del tratamiento térmico. Entonces, podemos hacer ese tipo de cuestiones. Entonces, Procast viene siendo el software insignia de la oferta. Es un software de elemento finito, es el software dominante de elementos finitos que hay. Y QuickCast es otra aplicación que tenemos, nada más que hoy no vamos a hablar tanto de esta, que es una aplicación para simular el proceso de fundición también, pero que no, que es de diferencias finitas. El resto de los programas que existen en el mercado para la simulación de fundición son programas eh, de diferencias finitas. Procast es el único que es elemento finito puro, ¿va? ¿Cuál es aquí la diferencia? Es que tenemos para problemas de porosidad y contracción, patrones de llenado y procesos como función en arena, baja presión, alta presión, molde permanente, basculeo, podemos usar cualquiera de los dos programas.
Pero si queremos determinar esfuerzos y deformaciones o distorsiones, microestructura, sí, u otros procesos como es la fundición centrífuga, la, el, la función de la cera perdida, fundición de la espuma perdida. Esos son procesos que tendríamos que hacerlos con módulos adicionales dentro de Procast, ¿no? Sí, el, entonces lo que podemos hacer es ver desde la parte básica, que es la que la mayoría de los softwares de fundición hacen, que es la parte de llenado, ¿sí? Aunque la parte de llenado es mucho más robusto, la parte de flujo que tiene Procast. Para ser justos, Flow 3D tiene también un buen modelo de llenado, pero el consumo de recursos computacionales es sustancialmente más grande, ¿no? Este, la porosidad por contracción es parte de lo que todos los programas de fundición ofrecen. La diferencia es que el modelo, la mayoría de los programas utilizan el criterio de Niyama para identificar porosidades. En el caso de Procas hay un criterio propio basado en la densidades alcanzables la solidificación. Y entonces ha sido, para muchos casos, ha sido mejor herramienta para la predicción de las porosidades. Luego ya entramos en la parte ya avanzada, donde viene siendo indicación, por ejemplo, de grietas calientes, el espaciamiento dendrítico, que eso está relacionado con la resistencia del material, y hasta llegar hasta el crecimiento y orientación de los granos. Eso es parte de lo que podemos hacer con Procast. Una de las cosas importantes es que las propiedades de material sean confiables, ¿no? Y que el software sea capaz de simular este, la, el desempeño, ¿verdad? Del proceso. Entonces aquí podemos ver este moldecillo donde se verifica la viscosidad del material y entonces como podemos ver, pues la reproducción de el resultado real es bastante exacto, ¿va? Suficientemente exacto para considerarse buena la simulación. ¿Sí? El modelo aquí pues tiene más vueltas que lo que se indica, pero pues las vueltas que llenamos son las mismas, ¿no? Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, exacto, ¿sí? Entonces, eh, aquí, por ejemplo, tenemos la optimización del alimentador, ¿sí? Eso se ayuda con aprendizaje interno. En este caso es, bueno, la calibración, lo que viene siendo la calibración del modelo. Es importante para que nosotros podamos obtener un resultado significativamente bueno, y nos permita, bueno, con esa calibración, hacer otras simulaciones confiando más en los resultados. ¿Sí? Esta, por ejemplo, es una pieza de 12,000 kilogramos, eh, con sus rendimientos más o menos del 60%. El peso total esta colada es de 21,300. Entonces el rendimiento es 56,3. ¿Sí? Con una optimización de las alimentaciones y las camisas, este, logramos un rendimiento de 65,5%. ¿Sí? Entonces ahí con una variación ahí en el proceso. ¿Sí? Como pueden ver, aquí tenemos varios enfriadores y varios camisas, ¿no? Entonces aquí están los resultados donde tenemos las porosidades eh, predichas, ¿no? Con el sistema.
Algo que podemos hacer dentro de Procast es podemos modificar la composición de nuestra aleación, ¿sí? Y a través de modificar la composición de nuestra aleación va a cambiar la relación de densidad, la función de densidad en base a temperatura, va a cambiar la función de fracción de sólidos, y las temperaturas de líquidos y sólidos. Esto es lo que nos va a dar, por ejemplo, en este caso, donde cambiamos de un carbono equivalente hipereutéctico a un carbono equivalente eutéctico. ¿Sí? Es, podemos, modificando la aleación, en algunos casos resolver problemas de porosidad, como es el caso como este. Y la porosidad viene siendo ese punto púrpura, bueno, que estamos viendo, ¿no? Morado que estamos viendo. Y entonces, es a través de modificar la composición. Entonces, en algunos casos, esto me puede decir que yo controle mi aleación y me mueva hacia determinada composición a la hora de hacer mi balance, ¿sí? Para que tenga yo los resultados que estoy buscando. La formación de la porosidad en los modelos de hierros modulares depende fuertemente de microestructura y las condiciones de enfriamiento, así como los parámetros de rigidez del molde, la inoculación, precipitación de grafito, las propiedades del material, el comportamiento del llenado, la temperatura al vaciar y los esfuerzos que se desempeñan. Sí, la posibilidad del hierro modulares se puede predecir con Procast y por las propiedades de reducción y expansión. Y el acoplamiento de microestructura permite tener en cuenta la historia de enfriamiento local y la fracción de fase, así como la inoculación. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que un factor que interviene, que es importante, viene siendo la inoculación, ¿sí? Este es cuando agregamos el magnesio, es parte importante. Entonces, tenemos la inoculación, que va a determinar cuánto se expande el grafito. En el caso de los hierros nodulares, son similares o análogos al comportamiento del agua. Cuando nosotros congelamos el agua se expande. ¿Va? Sí, entonces, por ejemplo, uno nunca debe dejar un recipiente lleno hasta el tope para congelarlo, ¿verdad? Porque lo que pasa es que se expande. ¿Sí? Entonces, de la misma forma, cuando se congela, cuando se enfría y solidifica el hierro nodular, se expande, ¿no? Entonces, ahora, si el molde es suave, es un molde no muy compactado, entonces esa expansión pues va a mover las paredes del molde y va a permitir que haya porosidad. Si el molde es rígido, entonces no va a haber porosidad, que es el primer caso. ¿Sí? Pero vemos ahí en ambas combinaciones, tanto con una inoculación no muy buena y un molde rígido, o con una inoculación buena, pero con un molde suave, entonces podemos tener porosidades, ¿no? Entonces, ese es algo de lo que podemos hacer. Ahora, aquí, pues, obviamente, aquí, como decía al inicio, tenemos que calibrar las condiciones bajo las cuales se desempeña el proceso. ¿Va? Para que, ¿cómo calibramos con un caso conocido? Así es como calibramos. Y entonces ya una vez tenidos esos parámetros, usamos esos mismos parámetros para otras simulaciones. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se maneja la parte de la optimización del llenado. Este sí es con Quickcast. Eso es un soporte de los ejes de ferrocarril. Aquí en este sistema van montados los frenos. Aquí va un eje de rueda de ferrocarril, acá va otro eje. Y esos son vienen siendo los soportes. Entonces, por facilidad se hace la simulación de la simetría. Entonces, inicialmente verificamos y toda es la porosidad predicha, ¿no? Todos esos lugares son lugares de porosidad. Al poner una cierta alimentación, ¿sí? Esta es la alimentación de versión 5 ya. Vemos aquí cómo llenamos, cómo solidificamos. Y entonces aquí
llegamos ya a valores bastante pequeños de porosidad con esa alimentación. Eso fue a través de hacer 5 simulaciones, ir mejorando paulatinamente, ir quitándole detalles a la pieza. ¿Sí? Ahora, lo, como podemos nosotros ver en este diagrama hierro-carbono, ¿sí? Arriba de 2% de carbono se le llama fundiciones. Y vemos nosotros que estamos ahí cerca del punto eutéctico, ¿sí? Y entonces, si nos movemos tantito hacia la derecha, resulta que la temperatura de líquidos es más alta. Si nos movemos hacia el lado derecho, pues resulta que el punto de solidificación, la temperatura de solidificación y de fundición es una, que es el punto eutéctico. Entonces, es importante en dónde lo hemos ubicado, porque depende de las características de la microestructura. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos como entrada, damos la composición del material. Uh-huh. Y con esa composición de material, al hacer la simulación, podemos obtener como resultados el radio de dendrita, eh, la, las, la fracción sólida primaria, el espaciamiento dendrítico, el conteo de nódulos, el radio de austerita, los radios de grafito, la fracción del eutéctico, la fracción de la fase metastable, ¿sí? El espaciamiento de la perlita, la resistencia de tensión del material, la elongación a la ruptura, la dureza Brinell, la fracción de ferrita, la fracción de perlita y la densidad. Por ejemplo, este es un modelo para un medio tubo hecho en hierro dúctil dentro de la norma STM A3536. Sí, y entonces el objetivo es encontrar cuál es la mejor ubicación para poner los alimentadores, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿sí? Algunas porosidades en el lado, ¿no? Donde ya no alcanzamos definitivamente a alimentar, que es bien, pero viene siendo pues generalmente en la zona ahí gruesa del material, ¿no? Tenemos aquí la presencia de esas porosidades en esta sección, pueden apreciar en la realidad. Y las propiedades, como podíamos ver, la predicción de propiedades dentro del modelo es de esta forma. Entonces, como podemos ver, hay una disparidad importante en la distribución, ¿sí? Ahí es bastante dispersa. Entonces, puede ser necesario que para homogenizar estas distribuciones sean necesarios algunos tratamientos térmicos. Eso, el tratamiento térmico no va a alterar el coteo de nódulos, pero probablemente sí cambie un poco la cedencia y la tensión, ¿verdad? Sí, y la elongación de ruptura, ¿no? Y de sí. Entonces, otros resultados que pueden influenciar, por ejemplo, aquí viene siendo el análisis de ver turbulencias, corrientes eh, en su movimiento. ¿No? Entonces tenemos podemos ver cómo se desempeña y en base a eso definir, por ejemplo, problemas de erosión de arena y algunos otros problemas. Luego la otra es todo determina la erosión de la arena en la cavidad del molde, ¿no? Entonces donde inicia la acción, ¿no? Erosionada y donde finalmente terminan las partículas de la parte, ¿no? Aquí es un indicador de erosión. Esa es la evaluación del llenado incompleto. Ajá. Caída de temperatura observa medida al frente del flujo, se divide en la región. El inventario de los puertos tiene que esperar hasta que la cavidad inferior esté completamente llena y eso puede ser que genere que no se complete el llenado. Sí, entonces la simulación de hierro fundido, vamos a tomar en cuenta la expansión del grafito y el tratamiento del metal, la velocidad de enfriamiento.
el efecto del fenómeno de expansión sobre la porosidad y la expansión local dependiente de la evolución de la estructura. Eso lo podemos hacer para el hierro gris, el grafito esferoidal, el hierro dúctil y aleaciones con adiciones de níquel. Sí, entonces podemos obtener la resistencia de tensión, las elongaciones y hacer el tratamiento térmico inclusive para hacer el austemplado, por ejemplo, del hierro dúctil. También podemos determinar la presencia posible de fisuras. ¿Sí? Este, Esto puede ser por la deformación de martensita. ¿Sí? Entonces, si hacemos un knockout, pues básicamente un desmoldeo antes de la formación de la martensita, ¿sí? Eh, Tendríamos curvas de enfriamiento de hasta 90 grados centígrados y en el knockout. Entonces podríamos eh, cambiar la forma en cómo termina la microestructura final dependiendo del tiempo de desmoldeo. ¿Sí? Y eso pues, nos puede ayudar a nosotros controlar el desarrollo, el desempeño de lo que estamos ahí buscando. Sí. También, como había mencionado, se puede hacer la simulación de llenado del soplado del corazón, ¿va? Donde aquí vemos, bueno, cómo, se llena el corazón y cómo puede haber algunos defectillos, ¿verdad? Asociados con la presencia o no de aire, ¿verdad? O el venteo, ¿verdad? Sí, suficientemente. Otras características es el control de simulación del vaciado, eso porque el tiempo de vaciado es importante controlarlo, este, para poder tener una buena estimación de las temperaturas al inicio de la solidificación, ¿sí? O la temperatura al llenar el molde. Y, y es muy diferente el llenado si nosotros ponemos un caudal promedio, ¿va? A si nosotros utilizamos esta función en donde, dependiendo del nivel del, que alcanza el metal, se regula el flujo que está alimentando. Otro indicador viene siendo el de quemado de la arena o el sinterizado de la arena. Eso se va en secciones donde la arena queda muy delgada. Entonces el calor de las zonas de metal lo que hacen es calientan de más y, este, y sinterizan la arena y la pueden desmoronar y entonces podemos perder la dimensión que estamos buscando. Otro resultado más es lo de generación de gases de corazón. En este caso no vamos a ver el gas todavía que filtra dentro de la pieza, pero sí podemos evaluar que si la presión que generada por esos gases es superior a la presión metalostática, entonces muy probablemente ese gas va a penetrar el, en la pieza, ¿no? Y también, bueno, también depende de qué fracción del aglutinante se va a fundir, ¿va? O se va a quemar, más bien. Sí, para determinar qué tan bien va a aguantar el corazón esas condiciones de trabajo. Finalmente, tenemos la parte de, al llenar podemos controlar el color de la entrada y con ese color vamos a revisar este, si nuestro modelo, si cada puerto de alimentación que estamos poniendo está alimentando la cantidad de metal que nosotros creemos y a dónde creemos. Bueno, llegamos al final. Había algunos otros ejemplos, pero no conseguimos el permiso de los clientes para podernos mostrar. Entonces, pues, decidimos no vulnerar esa confidencialidad.
Pero, por ejemplo, proyectos que hemos hecho proyectos de soplado de corazones, hemos hecho proyectos donde modificamos o evaluamos más bien el efecto de la pintura con la que se pueden pintar los corazones y cómo el espesor de capa de esa pintura afecta la porosidad, por ejemplo, del material. Pues bueno, vamos a dar por terminada la sesión. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy y estén al pendiente de otros webinarios en los cuales vamos a tratar de hacer demostraciones en vivo de estas aplicaciones, un poquito menos rollo y un poquito más cómo funcionan los programas.